Día de hoy, por favor, activen sus cámaras. Gracias. Bueno, estamos 17, podemos dar inicio. Eh, Listo. Si bien es cierto, parte de las indicaciones que siempre se les ha dado es que tenemos que mantener la cámara. Bueno, si ustedes pueden ver en el EVA a partir de las 10 de la mañana, voy a tratar de avanzar lo que faltaba ayer de exponer. Eh, Hay dos novedades. En el EVA tienen un trabajo de clase, es decir, que de 10 a 11 lo vamos a realizar. Lo que más vamos a avanzar, vamos a crear grupos aquí y posteriormente es un caso clínico práctico para que ya se vayan ensayando lo que va a ser el examen, parte del examen final. Eh, en cuanto al examen, esperamos que ya volvamos a la normalidad. La evaluación de la tercera unidad la tenemos para el jueves 25, que esperamos que ya sea de forma presencial, porque igual tenemos que informarnos. Supuestamente ya nos indicaba que a partir de la próxima semana posiblemente hay ya que la presencialidad. Entonces, cuando ayer hablábamos básicamente de la entrevista, Diane, ayer que vimos, ¿me puedes refrescar qué fue lo que observamos y dimos la clase, por favor? ¿Diane está conectado o no está conectado? Hola, profe. ¿Me escucha? Hola, hola. Perdón. Hola, ¿me escucha? Hola, Jan, ¿cómo está? En primer Bien. lugar, me activas la cámara. Segundo, quisiera saber que me digas qué fue lo que vimos el día de ayer. Ahí. Ayer, Ujú. este, no recuerdo bien. ¿No recuerdas? Perfecto. No. Recuerden que si bien es cierto, algo que les quiero dejar claro es que si bien estamos en clases virtuales, no se trata simplemente de de conectarse y apagar la cámara y no estar presentes en clases. Ayer vi muchos estudiantes que que pasaba esta misma situación, pero bueno. Eh, Algo que también dentro de cuando se realizan los tipos de entrevistas, las entrevistas y las diferentes fases, hay que tener en claro esta situación. ¿Cuáles son las técnicas de comunicación?
¿sí? Si bien es cierto, nosotros exteriorizamos a través y evaluamos no solamente lo que el paciente en sí me está diciendo, sino también lo que manifiesta a través de su lenguaje no verbal. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los 5 axiomas de la comunicación? ¿Quién me puede recordar, por favor, cuáles eran los 5 axiomas de la comunicación? Chicos, están en la misma pantalla. ¿Cuáles eran, Juliana, los axiomas de la comunicación? Es imposible no juzgar lo Ya, de contenido y relación, lo de la puntuación, lo ya, digital y analógico, y lo simétrico o complementario. ya. Básicamente, dentro de los axiomas de la comunicación, si bien es cierto, son de gran importancia en el momento que nosotros vamos a evaluar. Si ustedes recuerdan el video anterior que planteábamos, básicamente que nos permitía ver que a veces si el niño se demora en responder y nosotros automáticamente le formulamos otro tipo de preguntas, ese silencio, por más que sea pequeño o muy grande, es una forma indirecta también de la comunicación y es parte de su lenguaje no verbal, que hay que tener en cuenta y hacer. Vamos a ver este video y ver qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no está permitido, ¿sí? ¿Sí se escucha? Profe, no se escucha. No, yo sí escucho. Yo Tal vez tampoco bajito, escucho. pero sí escucho. Yo no escucho. Qué raro. No, perdón, estaba escuchando, lo que estaba escuchando era alguien hablar. Veremos un ratito. Recording stopped.
A ver, el video me sale súper bajo. Recording in progress. Cuando ya estemos en la presencialidad se los muestro. Sale sumamente bajo. Entonces, vamos a continuar. Niurka, Profe, es algo fuera de la clase. Lo que pasa es que Sammy dice que tuvo una emergencia y por eso no se pudo conectar temprano y que no sé si le puede hacer el favor de aceptarlo. voy a ver. Lo que yo más les digo a ustedes es la puntualidad. Entonces, algo muy importante cuando nosotros realizamos este tipo de intervenciones, hay que tener en cuenta dos situaciones muy importantes, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Partiendo de que la comunicación verbal es básicamente todo lo que nos va a exteriorizar, es decir, todo lo que es el lenguaje narrativo del paciente, es lo que va a describir de forma oral, básicamente sus emociones, sus argumentos, sus justificaciones, porque recuerden que dentro de consulta algo muy importante es que la mayoría están de los pacientes. Valentina, por favor, necesito las cámaras. Samantha también, por favor. Si no, Belén también, si no son faltas, por favor. Eh, y sobre todo es lo que exterioriza. Muchos pacientes dentro de esto, como yo les decía, son parte de las justificaciones, en cual si trabajamos con niños, mis padres no me entienden, si trabajamos con mujeres violentadas, justificamos los hechos o los comportamientos que pueden estar teniendo la pareja. Por eso es muy importante el lenguaje verbal. Y lo más importante dentro de eso es la forma en que se realizan las preguntas y cómo se realizan, ¿sí? Algo que hay que tener en cuenta es que las entrevistas o el procedimiento de realizar de escucha no simplemente tiene que ser de una forma rutinaria o una forma muy monótona. Dentro del proceso de la entrevista también se puede utilizar ciertas técnicas del humor que permite la mayor comunicación, alivia tensiones, disminuye el nivel de la ansiedad, especialmente a veces cuando las personas comienzan a justificar o a minimizar la problemática que están viviendo, es muchas veces tener. No hay que confundir el humor, la técnica del humor, la técnica de la risa, que te puede aliviar o tener mayor empatía a usar el sarcasmo con los pacientes, ¿sí? Ahí, eso sí, hay que tener en cuenta el uso del sarcasmo porque hay pacientes que cuando se da este tipo de situaciones piensan que es una forma, eh, ¿cómo se podría decir? Que lo están atacando o que no lo están entendiendo. Alejandro. Eh, no, quería preguntar si, pero esto no puede ser perjudicial, porque a lo mejor le causa risa y a lo mejor toca un nervio y se pone a llorar más o se pone mal, no sé. La manera de comunicar a lo mejor puede Por ser ejemplo, perjudicial para el paciente. ¿qué es lo que puede pasar cuando un paciente está llorando? No es que nos vamos a reír frente al llanto que está presentando, sino, por ejemplo, he notado que estás llorando. Significa que estamos limpiando el alma. A ver, vamos a limpiarlo así. Trato de que cierta situación que el paciente puede estar viviendo lo utilice a través del humor. Por eso no hay que confundir. Muchas personas piensan que en el uso de una broma que hay que saberla hacer en el momento y la forma como se hace, no se escuche, como que no estamos riendo de la problemática, ni sobre todo que estamos utilizando el sarcasmo, ¿sí? Eso es muy importante porque cuando tú estás sonriente y haces una broma, hasta en un determinado grupo de amigos, cuando todo el mundo está serio, ¿qué pasa cuando todos están serios y hacen una broma? Se comienzan a aliviar la tensión. Es igual que se puede utilizar, pero no en todos los casos. No puedo utilizar en casos que las personas han vivido violencia intrafamiliar,
frente a este tipo de situaciones porque puede ser contraproducente o algo que haya atentado contra la vida de la persona, ¿sí? La comunicación no verbal, básicamente hay que tener en cuenta que no significa que cuando el paciente no me habla, no me exterioriza, no es que no está comunicando, ¿sí? Los gestos, las mímicas, la posición en que está dentro de consulta es muy importante. A veces el cuerpo habla por sí solo sin necesidad de exteriorizar. Yo no puedo decir a veces que estoy cansada, que estoy enojada, simplemente con mi rostro puedo denotar. O si algo me molesta o si estoy triste también. Por eso es muy importante que este tipo de la comunicación no verbal es parte esencial, la observación clínica que nosotros tenemos con nuestros pacientes, desde la forma en que cómo llegó a consulta, cómo se sentó, cómo saludó, cuál fue su postura, si fue una postura evitativa, si está con los brazos cruzados, si está con los brazos extendidos, cómo está ubicado o sentado, es una forma de hablar lo que su cuerpo está haciendo, ¿sí? Y sobre todo los gestos que puede hacer. Dentro de las componentes de los no verbales tenemos dos claras situaciones. La expresión facial, que tiene que ver con la mímica de las emociones, es decir, las cejas, frente, ojos. ¿Qué pasa? Y les pongo el ejemplo básicamente. Con el presidente actual, cuando él da rueda de prensa, él es muy expresivo, si se han podido notar. Y cuando hablan de un tema que no es que le incomode, sino que hay preguntas que él contesta de otra forma, su rostro se ve claramente y alza su ceja derecha. Y es la forma de que como él y muchas personas y muchos analistas, ese lenguaje no verbal, lo confunden muchas veces o lo comienzan a analizar que él es una persona prepotente, que es un niño caprichoso y un sinnúmero de cosas. Entonces, lo que yo les trato de decir, que a veces una persona puede estar hablando, pero sin embargo, su lenguaje no verbal es totalmente lo contrario. Hay pacientes dentro de la consulta que te dicen, no, yo estoy bien, no tengo ningún tipo de problema, pero sin embargo, sus gestos denotan muchas veces tristezas, sus manos también. Entonces, es muy importante cada una de estas situaciones. Dentro de los movimientos oculares, el lenguaje no verbal es muy importante. Justamente hay un libro de lectura, espero encontrarlo para compartírselo, que la posición como están colocados en el momento de nosotros hablar es muy importante. Por ejemplo, decía, si cuando un paciente está exteriorizando, está hablando, mueve, tiene movimientos oculares para arriba, significa que está recordando. Si los tiene muy a la derecha o muy a la izquierda, cada uno de esas situaciones tiene un significado connotativo. Por eso es muy importante. No es que le voy a tener una mirada fija sin bajar la mirada, pero sí puedo ir intercalando, ir observando. Es lo que nosotros indirectamente nuestros padres nos hacen cuando nos llegan a conocer perfectamente, que con el rostro, cuando nosotros decimos, nuestros padres nos dicen, no estás mintiendo, no fue así. ¿Por qué? Porque a veces demostramos a través del lenguaje no verbal otro tipo de situaciones. Los gestos, como yo les decía, a veces un gesto dice más que 1000 palabras y baja básicamente la respiración y el tono de voz que utiliza el paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa básicamente dentro del contacto que nosotros tenemos con nuestros pacientes? Hay que tener una cosa muy importante que es parte de la empatía, parte del mismo rapport, es que escuchar eficientemente ayuda a obtener la mayor cantidad de información. Si el paciente me está hablando, yo le tengo que prestar toda la debida atención para poder enlazar o conectar cada una de las preguntas que yo le puedo decir. ¿Qué pasa cuando muchas veces nuestros pacientes no están
hablando y nosotros no le prestamos atención. Lo estamos observando, pero estamos pensando otras cosas. Y a veces hacemos las preguntas repetitivas de forma indirecta. Por eso hay que tener en cuenta 3 parámetros. Mostrar interés a la persona que estamos entrevistando por sus problemas. Comprender y emplear un lenguaje que el paciente entienda, que sea un lenguaje claro, un lenguaje espontáneo, que sienta que nosotros estamos cómodos atendiendo. Y comprender que cada paciente va a experimentar diferentes tipos de sentimientos. No todos los pacientes te van a llorar, no todos los pacientes van a estar agresivos. Por eso yo siempre soy dentro del punto de vista que no toda persona, y siempre yo lo decía dentro de cuando teníamos capacitaciones, para mí que las mujeres que han vivido violencia o alguna persona que haya vivido violencia, no siempre te va a consulta a llorar, porque no todas las personas que son víctimas lloran. Entonces hay que tener en cuenta, porque el medio también piensa que por ir al psicólogo es que solamente vamos a llorar y nos va a hacer rienda suelta de las emociones. No todos los pacientes son, porque hay que ver cómo van exteriorizando. Hay que tener en cuenta que lo más importante es reactivar los sentimientos y sobre todo tener una escucha activa. Si el paciente me demuestra tristeza y está llorando, yo no me puedo quedar callado. Tengo que trabajar en cuanto a esa tristeza, que es lo que lo estamos haciendo sentir así. Recapitular toda la información que nos va diciendo. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros aclarar la información que el paciente nos está proporcionando. Puede que él tenga un lenguaje, una situación muy diferente a lo que está viviendo, ¿sí? Saber preguntar en el momento oportuno no es por preguntar ni hacer un sinnúmero de preguntas, sino que estas preguntas tengan mayor validez y sobre todo que permita o dé esa apertura mayor de comunicación, ¿sí? Y sobre todo, lo más importante siempre es cuando el paciente llega a preguntar cómo se siente y cómo se va el paciente dentro del proceso terapéutico, ¿sí? Y sobre todo valorar también ese espacio de comunicación que hay, que es un espacio seguro, ¿sí? ¿Cómo se realiza una entrevista para niños? Realmente hay uno de los temas más importantes para conversar, es la relación con sus padres, cómo es la relación con sus hermanos, con sus compañeros, con sus maestros, es decir, el medio con el niño que se interactúa, los demás sistemas en los cuales está relacionado el niño. A veces hay que preguntar si hay dificultades en alguna materia, si se le complica, si hay problemas de lenguaje. Por eso es muy importante cuando se realiza este tipo de entrevista, preguntar a los niños cuál es su materia, si le gusta dibujar, si no le gusta dibujar, cuál es su color favorito. Es decir, ir conociendo sus gustos o no. No en el momento de realizar esas preguntas no es para tener mayor cercanía, sino que para que el niño se siente más cómodo, ¿sí? Utilizar juegos, que es lo más importante. ¿Qué es lo que me diferencia dentro de la entrevista de forma muy general? Que eso ya a medida lo van a ver en sexto semestre. La entrevista con adolescentes realmente varía porque hay que ver cómo es el proceso de adaptación que tiene él. Hay muchos adolescentes que a temprana edad ya trabajan, cuál ha sido el impacto dentro de su punto de vista y sobre todo hay que trabajar y conocer el estado de su aspecto o del área de la sexualidad, conocer si ya tiene novio, no tiene novio, a qué edad tuvo su primera menarquía, a qué edad comenzó a explorarse sexualmente, si muchos jóvenes a estas edades ya tienen relaciones sexuales, a qué edad fue su primera experiencia, cómo fue su experiencia, si fue traumática, no fue traumática, porque todo eso es importante en ciertos aspectos. Recuerden que cuando se hace la entrevista con niños o adolescentes, posterior a eso tenemos siempre que entrevistar a los padres. ¿Qué es lo que me va a permitir esta entrevista con los padres? Me va a permitir tener esa correlación, que si lo que los padres me están diciendo es referente a lo mismo que me puede estar refiriendo el menor. Entonces,
Con los padres siempre hay que hacer una entrevista más privada, que no estén niños sobre ciertos datos. ¿Por qué razón? Porque hay veces dentro del sistema familiares que pueden haber secretos que pueden molestar el sistema familiar. Uno de los aspectos que hay que conocer también es los datos de identificación de cada uno de los integrantes que conviven dentro del sistema familiar, lugar de nacimiento, si hubo cambios de domicilio, perdón, si hubo cambios de domicilio, la escolaridad. ¿Por qué es importante? Porque tengo que ver si el niño tiene bajo rendimiento escolar, tengo que también conocer cuál es la escolaridad, porque puede ser que los padres nunca asistieron a una escuela y por eso no hay ese proceso de retroalimentación dentro del sistema educativo. Los datos familiares, ciertos datos socioeconómicos, donde viven, conocer los datos sobre todo del embarazo, si hubo complicaciones en el embarazo, cómo fue su parto, si hubo complicaciones prenatales, postnatales y perinatales, que es lo más importante, si hubo ingresos en el niño, en hospitalizaciones, cómo fue su desarrollo, es decir, a qué edad gateó, a qué edad dio sus primeras palabras. Todo eso es muy importante que hay que preguntar, ¿sí? ¿Qué me permite básicamente la entrevista? Es realizar una evaluación diagnóstica, ¿sí? Si yo ya tengo la entrevista, tengo la observación, por lo tanto puedo aplicar ciertos test psicométricos que me van a permitir correlacionar. Cuando yo hago esta triangulación, por lo tanto tengo una evaluación. Esta evaluación de la entrevista o del proceso terapéutico me va a permitir conocer cuáles son el modelo de intervención que tengo, frente a qué problema me estoy evidenciando, qué es lo que yo tengo que realizar. Y sobre todo, contar con las habilidades que puede estar teniendo el mentor. Belén. No, profe, nada, sino que se me subió la mano. Listo. Una de las últimas partes, si ya hablamos del cierre, cómo se realiza el cierre, hay que tener en cuenta siempre indicar cuando faltan 10 minutos para comenzar a devolver lo que el paciente me ha dicho durante el trayecto de la entrevista. Sí, explicarle de forma muy sintetizada, de forma de un resumen, todas las mismas situaciones. Y sobre todo, en este espacio de la combinación de la terapia, me va a permitir aprovechar cuáles pueden ser las posibles tareas, qué es lo que pueden hacer, es decir, dar una próxima cita cuando nos vamos a ver, qué es lo que yo he observado dentro de ese proceso y sobre todo siempre se puede informar la necesidad de continuar con el tratamiento. Es decir, he notado ciertas situaciones, por lo tanto, es importante que se continúe dentro del proceso terapéutico. Dentro de esta culminación hay que tener en cuenta seleccionar uno de los conflictos que vamos a trabajar en las próximas sesiones. Si bien es cierto, pueden existir mucha sintomatología, pero hay que ir priorizando cuáles son las sintomatologías que yo quiero comenzar a trabajar primero, es decir, cuáles son las primeras conductas a trabajar dentro del proceso terapéutico. Acordar ciertos objetivos, no le voy a decir al paciente, a ver, en la próxima sesión vamos a disminuir la ansiedad, porque no, y por lo tanto no vas a tener la ansiedad, sino vamos a trabajar en estos aspectos para que usted se sienta mejor. Recuerden que dentro de cada proceso, lo más importante es que el paciente se sienta mucho más, se sienta mejor dentro de su misma sintomatología. Explicar la intervención que vamos a realizar, cuántas sesiones vamos a realizar y sobre todo la predisposición, que lo más importante es que él tenga la colaboración para que todo el proceso terapéutico surja. Y sobre todo siempre hay que ir aclarando las dudas que se tenga dentro del proceso terapéutico. Samantha, dígame. Sí, usted mencionó, profe, que en el cierre se pueden mencionar ciertas observaciones que se tuvo bueno, en la terapia.
¿Hasta dónde se puede decir? O sea, hay límites, me imagino, pero, o sea, ¿qué es lo que se debe decir y qué es lo que no se debe decir? Porque tampoco siento que se pueda decir como que todo lo que se piensa. Lo que se puede decir son cosas de forma muy general. He notado que el niño tiene unos comportamientos negativos, pero esos comportamientos los vamos a ir trabajando durante el proceso terapéutico. He notado que hay ciertos silencios, problemas en la comunicación. No le voy a decir, he notado que el papá es el que manda, que la mamá es una sumisa. No, tengo que hacerlo de forma general, con palabras que ellos lo pueden entender, pero tampoco le voy a decir la totalidad de los problemas porque pueden correr el riesgo de asustarse y sobre todo se van a sentir juzgados en ese espacio terapéutico. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Algo que me olvidaba, que antes de que el proceso terapéutico termine, siempre hay que indicarle qué es lo que va a continuar, qué es lo que vamos a realizar en las próximas sesiones. Y sobre todo, cuando se necesita la ayuda profesional o tenemos que tener la ayuda interdisciplinaria. ¿Sí? Entonces, ¿dudas, preguntas sobre este aspecto, chicos, por favor? ¿Ninguno? Listo. Me perdí el mouse. Listo. A ver. Como ustedes pueden ver, ya está activado la tarea. Vamos a dar inicio ahora. Les voy a mostrar. ¿Está visible, por favor? Sí. Entonces, este es el caso que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Básicamente, en el EVA están las indicaciones. No, este es. Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Enumerar primero, aparte de lo que tienen que elaborar sobre todo lo que dice en el EVA, pero sin embargo tienen que ponerme el listado de problemas que ustedes evidencian dentro del sistema familiar y sobre todo un diagnóstico sistémico. ¿A qué me refiero a un diagnóstico sistémico? Al resumen de la evaluación que ustedes realizan dentro del EVA. Déjenme ver si puedo abrir el EVA. EVA. La clase está el caso clínico está en la unidad 4, se me puso en la unidad 4, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? La evaluación familiar, cualquiera sea el modelo de Minuchin, el modelo de Virginia Satir, que eso está dentro de módulo 2, ¿sí? Ubicar en qué ciclo vital está, con qué crisis está viviendo, realizar el genograma y las interacciones dinámicas que se presentan, es decir, los posibles problemas que están dentro del documento. Dudas, preguntas, si es verdad que comienzan a hacerlo ahorita, pero sin embargo tienen para entregarlo hasta el día sábado. Ahorita tienen aproximadamente una hora. Los voy a poner en las salas respectivas para que comiencen a trabajar.
dudas, preguntas, algunas, por favor? Recording stopped. Cuando yo los mande a la sala, se van automáticamente, por favor, ¿sí? Aceptan las salas. Alejandro, ¿tú con quién estás? Son los mismos grupos de cuatro, ¿no? Estoy No, de con... dos. Ah, los de dos, yo estoy con Juliana. Listo. Samantha, ¿con quién estás? Con Camila. Listo. Alanis, ¿con quién estás? Con Elina. Con Alina. Sí. Ya. Gaby, dime. Profe, pero este caso clínico ya lo hicimos. Ese ya lo hicieron. Sí. Ya les voy a pasar el otro entonces. Ángel, ¿con quién estás? Con Nia. Cristina está con... Con Esther. No está Esther, ¿sí o no? No. Le toca a Sol. Fiorella está... Con Gabriela Arteaga. Gaby Salazar, ¿con quién está? Con Belencio, ¿no? No, con Gia. Con Jean. Yanela está con... Con Yorka. Belén está con... Con Valentina. Jocelyn está con... Ya, listo. Nos podemos como repartir, porque son cuatro cosas. ¿Cuál quieres hacer tú? ¿Ya? ¿Y qué más? Lo de las interacciones. Es que dice interacciones o dinámicas presentes.
Ok, entonces ahí yo hago el ciclo vital y lo otro, de las interacciones. Sí, dijo que iba a pasar otro. No se te haga más fácil. No sé si a mano es más fácil. Ujú.
La evaluación familiar, de acuerdo a... Hay dos autores, Patricia Ares y Minuchin, ¿sí? Minuchin es estructural, límites, jerarquías, alianzas, coaliciones, comunicación.
Y Patricia Ares es como lo mismo, pero pone ella un poco sobre el involucramiento. No, déjame ver, déjame, déjame compartir pantalla, déjame buscar primero ese material. Yo sé, ese les puse a ustedes. Si vieron, está la de Más Máster, que es comunicación, roles, respuesta afectiva, involucramiento y control de conducta. Esta es la de Patricia Ares, que son las crisis, cambios, esto es ritualización. Y esta es la de Salvador Minucci, que es la que hemos hecho nosotros, y la que ustedes, por eso se llama guía estructural. ¿Ahí sí ya entendieron? ¿Perdón? Yo tengo una pregunta Dime. sobre, ahí dice interacciones o dinámicas presentes, o sea, como más o menos la dinámica familiar. Exacto. Ah, ok, ¿Mm? era eso. Ya, listo entonces. Creo yo que sí, o sea, más o menos como, o sea, como dice ahí que, tenían problemas, cosas así.
Recording in progress. Estos chicos hemos regresado. Siempre yo les dejo 5 minutos porque sabemos que viene la otra docente en la clase. Recuerden, espero que hayan avanzado. Algo que quiero acotar, los voy... Ay, se me fue la diapositiva. Muchos me preguntaron sobre acá está. Sobre la evaluación estructural. Recuerden esto, yo se lo subí y está dentro del EVA, la guía estructural, que es la guía de Minuchin. Tenemos la guía de McMaster, que es otra, y la última guía, que es la de Patricia Arias. Con cualquiera de las tres la pueden realizar, pero ustedes creo que más manejan la guía estructural, pero igual se las dejo a libre elección. Entonces tienen esa tarea en la cual tienen que cumplirla en el tiempo indicado. Recuerden, ahorita ya estaba subiendo las calificaciones de las exposiciones, la próxima semana tenemos exposición, ¿sí o no? Tenemos un foro y eso sería todo, chicos, por ahora. Jocelyn. Como tipo de ensayo respondiendo a las preguntas. ¿Se acuerdan cuando hicieron la de Encanto? Más o menos. Listo. ¿Alguna pregunta? Niurka. Pero esta vez ya no hay hojas establecidas, un límite de hojas. No, es para que vean que la profesora no es tan estricta a veces y tiene su corazón de madre y todo. Pero no me van a presentar una hojita, por si acaso. Recuerden que no se olviden también de hacer las evaluaciones en el académico del sílabo, por favor, eso también. Ya estamos, chicos, a pocas semanas, prácticamente son 3 semanas, sin contar la de la evaluación serían 2, esta y la otra que son de clases y de entrega de trabajos. Así que éxito, chicos. Sí, voy a tratar de buscar el libro, sí, de lenguaje no verbal. No se preocupen. Listo, chicos, nos vemos. Un excelente fin de semana. A seguirnos guardando el hecho que todo esté en aparente calma. Igual siempre hay que tomar medidas de precaución, ¿sí? Nos vemos. Un excelente fin de semana.